Ahora que tenemos más tiempo en casa, podemos orar más. No olvides incluir a los misioneros, que al igual que nosotros, tienen varias necesidades. Que Dios siga abriendo puertas, aún en medio de esta pandemia. 2. Protección para la obra misionera en países donde hay persecución. 3. Que Dios los guarde en salud para que continúen predicando. Recuerda que puedes dar tu ofrenda misionera en la oficina del templo. Que siga brillando la luz del Evangelio en cada rincón del mundo. Participa del sostenimiento del templo con tus ofrendas. Puedes acudir a la oficina del templo de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde para dejar tus diezmos y ofrendas. Extendamos nuestras manos para dar de lo que Dios nos da todos los días. Escucha los mensajes de reflexión del pastor Moisés Chávez, de lunes a viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 11:30 de la mañana. Y procura tener un momento de oración con tu familia al terminar cada mensaje. Busquemos siempre la dirección de Dios para hallar un rumbo seguro. Si tú tienes miedo, ansiedad, incertidumbre, si las noticias te agobian y tienes problemas, puedes enviarnos en un mensaje tus necesidades y con gusto estaremos orando por ti. Dios quiere ayudarte. Estimados hermanos y amigos, que Dios me los bendiga grandemente. Que el Señor derrame de sus bendiciones de una manera muy especial. Que el Señor nos ayude a enfrentarnos a las circunstancias confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Pero si el Señor no contesta esto o aquello, el Señor sabe por qué no lo contesta. Todo está en sus manos y Él sabe por qué. Y nosotros estamos confiando plenamente en Dios, creyendo que si Él no ha terminado con esta pandemia, pues por algo debe ser que, como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, ahora no lo entienden, pero lo entenderán después. Entonces, por ahora no lo entendemos, pero vamos a seguir confiando en el Señor. Y mire, que esta pandemia, que esta crisis por la que estamos pasando, no cambie nuestras convicciones, no las cambien. Por eso, en este día, yo quiero entregar este mensaje titulado Evidencias de una genuina madurez espiritual. Necesitamos madurez espiritual. Y la madurez espiritual se evidencia, se puede constatar precisamente en las crisis. Porque si todo es bonanza, si nos va bien en todo, ¿cómo se puede saber si realmente somos buenos cristianos, tenemos convicciones cristianas? Pues es en medio de la crisis, ¿verdad? Las dificultades, las pruebas, las luchas, dicen algunos, nos cambian, pero también dan a conocer lo que realmente somos. Algunos dicen, no cambia, nada más nos ponen en evidencia quiénes somos. Yo creo en las dos cosas, que se puede saber quién es quién en medio de la crisis, pero también esas crisis y esas dificultades pueden cambiarnos, pero pueden cambiarnos para bien o para mal. Pueden ayudarnos para que nuestras convicciones sean más fuertes, nuestra dependencia de Dios sea más grande, para que nuestra fe la pongamos en el Señor. Pero puede también faltarnos la fe, ya no tener más fe. Dice la palabra del Señor así en Efesios 4:11:
al 16 y 30 y 32. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. También dice Efesios 4:14, y no entristezcáis, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Somos realmente maduros en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos saber si somos maduros en el Señor? Bueno, en primer lugar quiero decirles lo siguiente. Una de las evidencias de que un cristiano, de que una persona es realmente cristiano, es porque adora con todo el corazón a Dios. Que adora con todo el corazón a Dios. Un corazón que adora y alabe a Dios. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Un cristiano genuino adora verdaderamente a Dios, es decir, con todo su corazón a Dios. Mire, nuestra adoración a Dios no depende si nos va bien o nos va mal en la vida, porque infortunadamente hay cristianos que si no les va bien ya no adoran a Dios, dejan de ir al templo, dejan de congregarse, dejan de ser cristianos. Y no debe ser así. Imagínese usted en el caso del apóstol San Pablo, ¿aguantaríamos nosotros lo que le pasó a Pablo? Que fue apedreado, que fue azotado, que sufrió hambre, que sufrió frío, que sufrió, dice, con falsos hermanos, a causa de falsos hermanos. Entonces, el verdadero cristiano adora a Dios en medio de la dificultad, en medio de los problemas, adora a Dios con todo su corazón. No dejo de pensar en aquel hermano en Cuba, que por ser creyente en Cristo Jesús y por predicar la palabra del Señor, lo metieron a la cárcel, porque hubo un momento en que se prohibió en Cuba, a la entrada de Fidel a hacerse cargo del poder. Con el paso del tiempo cerraron muchos templos y ya no dejaban predicar en la calle, ya no dejaron que se evangelizara, pero este hermano siguió predicando y le metieron a la cárcel. Ya estando en la cárcel sufrió mucho, pero él seguía sirviendo a Dios, seguía adorando a Dios. Esto que le estoy contando fue constatado por la revista Selecciones. Hubo un artículo de la historia de este hermano. Estaba en una prisión que era un calabozo y que obviamente en la parte de arriba había rejas y los prisioneros están ahí abajo y los que los cuidaban hacían barbaridades. Se lo voy a decir, perdóneme que se lo diga tan claro. Hacían sus necesidades los guardias allí sobre ellos, se paraban en las rejas y hacían sus necesidades sobre aquellos prisioneros. Y claro, los demás prisioneros maldecían y gritaban y les decían cosas a los que estaban haciendo eso,
Pero aquel hermano, por cierto, todos les decían el hermano, el hermano. Él adoraba y bendecía el nombre de Cristo. ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué cosa tan tremenda! Sufriendo todo esto, adorando a Dios, adorando a Dios. Así que el verdadero cristiano, el que tiene convicciones, el que sirve a Dios con todo su corazón, lo adora a pesar de todas las cosas. Una de las evidencias, una de las pruebas de un verdadero cristiano es cuando adora a Dios de todo su corazón, no importando las circunstancias. Y si recibe o no recibe la respuesta que Él quiere de parte de Dios, de todas maneras le sirve a Dios, no porque no me contestó como yo quería, ya no le voy a servir a Dios. No, de ninguna manera. Vamos a servir al Señor, aunque no nos conteste cuando queremos y como queremos. No, le servimos al Señor por lo que Él es, no por lo que nos da. Un verdadero cristiano es el que adora y alaba al Señor en medio de toda circunstancia. Un verdadero cristiano lo evidencia también por la comunión con los demás hermanos. Y el Señor Jesucristo quiso que nosotros viviéramos en comunión con los demás hermanos. Cuando estaba a punto de ir a la cruz, está ahí registrado en el capítulo 17 de San Juan, pidió hasta por 5 veces, en ese mismo capítulo queda registrado por 5 veces, lo que el Señor Jesucristo le pide al Padre. Le dice: Padre, te pido que estos, o sea, los discípulos, sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, pidió a Dios la comunión entre nosotros, una comunión del tipo, de la clase, de la forma, del espíritu, en que se aman y hay comunión entre el Padre y el Hijo. Entonces, quiero que así sean estos, que haya comunión entre ellos. Pero déjeme decirle esto, somos tan diferentes. En una iglesia local, en cada iglesia local, hay tantos hermanos tan diferentes. Y unos sí quieren unos quieren a esto y otros quieren a otros, pero casi no hay cristianos que los quieran a todos, porque pues aquel hermano no es como a mí me gusta, o este hermano me hizo algo indebido, se portó mal conmigo y por eso ya no. No es eso lo que quiere el Señor. Quiere que amemos a todos. Es más, que amemos hasta a nuestros enemigos. Que ayudemos a nuestros enemigos. ¿Cómo no vamos a amar a nuestros hermanos y ayudarlos? No importa que no sean como a nosotros nos gustaría que fuesen. Porque nosotros mismos no somos como otros quieren que seamos. No le caemos bien a todos. Nosotros, por ejemplo, como pastores, pues no le caemos bien a todos. Claro, no le caemos bien a todos porque somos humanos. Pero por eso vamos a dejar de amar, o por eso va a dejar de amar el creyente a su pastor. No, de ninguna manera. La evidencia de una verdadera madurez espiritual es cuando amamos a todos los hermanos, no importa cómo sea. Ay, pastor, pero esto es muy difícil. Yo sé que es muy difícil, pero no imposible. Podemos amar a todos. Imagínense, en el caso del Señor Jesucristo, que Pedro le prometió que le seguiría hasta la muerte. Yo te voy a seguir hasta la muerte. Pero que llega el momento en que van a prender al Señor Jesucristo y Pedro huye y huyen todos los demás. Y además lo niega, porque llega alguien y le dice: oye, tú eres de los Galileos. No, yo no soy. Y llega otro y le dice: tú perteneces a Jesús. No, yo no pertenezco. Y llega por 3 veces y hasta llegó a maldecir para identificarse con los que lo rodeaban, para decir: no, yo no soy como esos. Pero a pesar de todo, Jesús lo siguió amando. Y después de la resurrección, entonces Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas?
Y Pedro, seguramente avergonzado, dice, sí, Señor, sí te amo. Le vuelve a preguntar a Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y entonces le dice el Señor, apacienta mis ovejas. Lo había negado 3 veces. Había huido. No había cumplido su promesa de seguirlo hasta la muerte. Pero ¿dejó de amarlo Cristo? No, no dejó de amarlo. Siguió amando a Pedro. Esa clase de amor quiere Dios que tengamos nosotros. ¡Ay! Pero Él era Cristo, Él era Jesús. Sí, pero nosotros somos hijos de Él y podemos tener el Espíritu de Él y podemos tener la presencia de Él y podemos amar a todos los que nos rodean. Evidencia de una genuina madurez espiritual es cuando amamos a todos, no importa cómo sean y no importa qué nos hagan. Vamos a seguirlos amando. Una verdadera madurez se puede evidenciar si creemos realmente en la palabra de Dios. Es el fundamento de nuestra fe. La fe, es decir, la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Nos basamos en ella. Creemos que es la palabra de Dios. Evidencia de un verdadero cristiano es cuando cree firmemente en la palabra de Dios. Porque si se aleja de Dios y se guía solamente por sus pensamientos, está fallando. Nos vamos a guiar solamente en lo que dice la palabra de Dios. Creer firmemente en que es la palabra de Dios y que voy a hacerle caso a la palabra de Dios y que voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. En eso también se puede evidenciar una genuina madurez espiritual. Porque si dejas de creer en la palabra de Dios para creer lo que dicen los humanos, a pesar de que esté en contra de lo que dice la palabra de Dios, está cerrado. Está cerrado. Ha habido épocas en que alguien dice, ya va a venir Cristo en tal día y en tal mes y en tal año, y algunos lo creen. No, es que ahora sí la Biblia no lo dice. Lo que dice es que va a haber ciertas señales. ¿Y en qué te vas a basar? ¿A lo que dijo ese hermano o a lo que dice la Biblia? A lo que dice la Biblia. La verdadera madurez se puede evidenciar. La verdadera madurez espiritual cuando creemos firmemente en la palabra de Dios. Y hay muchas promesas en la Biblia, pero también hay muchos mandamientos en la Biblia. Y creemos en las promesas, y algunos se aferran a las promesas y dicen, es que las promesas de Dios, sí, también hay muchas promesas, pero también hay muchos mandamientos. Y algunos de los mandamientos son, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento es orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos hacen mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la madurez espiritual se puede evidenciar cuando creamos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Se puede evidenciar nuestra madurez al compartir nuestra fe con los perdidos. Mira, nosotros no debemos ser solamente cristianos de ir al templo y cumplir con asistir al templo como una mera obligación y ya. No. Tenemos otros compromisos. Predicar el Evangelio a toda criatura y discipular al mundo. Es decir, enseñar a los que ya se fueron convertidos, enseñarlos en la palabra de Dios.
y aún a los que no se han convertido también decirles cuál debe ser el comportamiento. Entonces, la parte nuestra es predicar, no solamente ser cristianos de 4 paredes del templo, no, salir a compartir la palabra de Dios. Tanta gente que lo necesita. Mire, estuvimos predicando la palabra de Dios ahí en la calle Velarde con lo que llamamos Festival de Vida. Panchito, esa fue la idea tuya de ese nombre, Festival de Vida, Panchito Martínez. Dios te bendiga. Y bueno, ya no pudimos por esta pandemia, pero ya no vamos a predicar. Claro que vamos a predicar. Por eso estoy instando, invitando, recomendando. Toma tu teléfono y ponle un texto a un amigo, a un conocido. Háblale de Cristo por medio del teléfono. Casi todos los humanos estamos utilizando ya el teléfono y hablamos mucho por teléfono, pero ¿predicamos por teléfono? El verdadero cristiano, la evidencia de un cristiano maduro es cuando transmitimos el mensaje de salvación. Si no podemos personalmente, presencialmente, por causa de esta epidemia, vamos a hacerlo por teléfono. Por favor, ahí en tu teléfono, pon un mensaje a tus amigos, ponles un texto de la Biblia y diles: Cristo te ama y Cristo murió por ti, entrega tu vida a Cristo. Ponlo ahora mismo. Y de esta manera estás testificando. ¿Por qué? Evidencia de madurez espiritual es que cuando compartimos con otros la palabra de Dios. Pregunto, ¿te da vergüenza predicar la palabra de Dios? ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano? ¿Te avergüenzas de manifestar a otros que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarles? Madurez espiritual es también compartir la palabra de Dios. Mira, necesitamos como creyentes maduros también compartir nuestros talentos. Dios nos ha dado a todos uno o varios talentos, es decir, habilidades para la música, para cantar, para estudiar, para predicar, para hacer muchas cosas. Dios a cada uno nos ha dado el talento para servir a los demás. Entonces, el cristiano maduro, en eso se puede notar la madurez espiritual, cuando ponemos esos talentos al servicio de los demás. ¿Y sabes cómo podemos descubrir nuestros talentos? Porque tú dirás: yo no sé qué talentos tengo. Mira, te lo voy a decir cómo. En la medida en que tú descubres las necesidades de los que te rodean, descubrirás los talentos. En la medida que sabes que éste tiene necesidad de un consejo, descubrirás tu talento para aconsejar. En la medida en que te das cuenta que esta persona tiene hambre y tú le llevas que comer, descubrirás la bondad para regalar a aquellas personas. En la medida en que tú descubres la necesidad de un enfermo y vas y oras por él, te das cuenta que tú tienes la habilidad de orar por los enfermos. En la medida que alguien esté posesionado de demonios y tú oras por ellos y que los echas fuera, en la medida que tú te das cuenta de eso, pones a trabajar el talento que tienes. ¿Qué talento que tienes? Orar aún por los endemoniados. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Menciona 5 bendiciones, 5 herramientas, pero te menciono esas 2. Oras por los enfermos. Oras por los enfermos. Ahora que estamos padeciendo todo esto, pastor, yo no puedo ir allí con los enfermos de COVID a orar por ellos, pero puedes llamarlos por teléfono. Puedes llamar a los familiares que están tan angustiados. Llámales. Y en eso se podrá evidenciar que tú eres un cristiano maduro.
en la medida en que pones a trabajar los talentos que Dios te ha dado, que los pones al servicio de los que te rodean. Estamos hablando de las pruebas, de las evidencias de la madurez espiritual, de la madurez de un cristiano. Y por último quiero mencionarte esto. La madurez espiritual también se puede probar, se puede evidenciar en tu testimonio, en tu conducta. Y predicamos más con nuestra conducta, con nuestro buen testimonio, que con las palabras que podamos dar. Donde quiera que nos encontremos, vamos a dar pruebas de que somos cristianos con nuestra buena conducta. Hay muchos motivos para enojarnos. Es más, algunas personas cuando saben que somos cristianos, a propósito, nos quieren hacer enojar. Pero acuérdate de esto, si tienes una verdadera madurez espiritual, no te vas a enojar. Y te voy a decir algo más, mira. Las personas que nos quieren hacer enojar quieren tener dominio sobre nosotros. Porque cuando logran hacerte enojar, te están dominando. Y mientras te dure el enojo, te están dominando. Así que en el nombre del Señor Jesús, no nos van a dominar. No nos va a dominar la ira. Vamos a permanecer firmes, sin enojarnos. Porque el verdadero cristiano puede probar, puede evidenciar su madurez si no se enoja. Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer para no enojarme? Si me hacen enojar, te lo voy a decir. Cuando nosotros tenemos una constante comunión con Dios, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, nos da la fortaleza, nos da el poder para que nosotros no respondamos con enojo, con ira a los ataques de la gente. Imagínate, en el caso de Esteban, qué cosas tan tremendas. En el caso de Esteban, el primer mártir del cristianismo, que lo apedrearon por ser cristiano, por dar el mensaje de salvación. Y cuando lo estaban apedreando y que estaba a punto de morir, ¿sabes qué es lo que dijo? ¿Sabes qué es lo que dijo? ¿Te acuerdas? Dice la palabra de Dios, que pidió a Dios por los que lo estaban matando, los que lo estaban apedreando, y dijo: Señor, no les imputes este pecado. Es decir, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba intercediendo por ellos a pesar de que lo estaban matando a pedradas. ¿Quién estaba? Un humano igual que tú y que yo. Pero eso sí, un cristiano a toda prueba. Un cristiano que evidenció su relación con Dios, su madurez espiritual, al pedir a Dios, interceder a Dios por sus verdugos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Te han ofendido por ser cristiano? ¿Cómo has contestado? Bendícelos. Bendícelos. ¿Cómo puedes hacer esto? Teniendo comunión con Dios. Si tú estás lleno de Dios, si tú estás lleno del Espíritu Santo, no te van a hacer enojar. Por el contrario, vas a bendecir a los que te maldicen. Vas a amar a los que te odian. Vas a auxiliar a aquellos que te han causado males. Esa es una de las evidencias de una verdadera madurez espiritual. Con todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que pasará, ¿cuál es tu nivel espiritual? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Quieres seguir buscando a Dios? ¿Quieres seguir sirviendo a Dios con todo tu corazón? ¿O ya te has desesperado, te has decepcionado, te has desanimado y has dicho: pues yo ya no quiero saber nada de las cosas de Dios? ¿Cuál es tu condición ahora? Yo te invito para que juntos
busquemos la presencia de Dios y seamos maduros espiritualmente. Pero que nuestros hechos son los que den la prueba de que somos verdaderos cristianos. Porque dije, nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestra conducta va a probar, va a evidenciar de que realmente somos cristianos. No solamente decirlo, sino los hechos son los que más pueden constatar, pueden probar de que somos verdaderos cristianos y que tenemos una madurez espiritual. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque muchas cosas están pasando y muchas cosas pasarán. No sabemos qué más pase, pero vamos a permanecer en el Señor, vamos a permanecer firmes. ¿Cuándo volveremos a ocupar el templo? Yo no sé cuándo lo volveremos a ocupar, pero el ocupar el templo de ahí no depende de que nosotros seamos cristianos. No, con templo o sin templo nosotros servimos a Dios. No es importante el templo. Yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que si no tenemos templo, de todas maneras vamos a servir a Dios. Y si tenemos templo, pues gloria a Dios, tenemos un lugar donde congregarnos y adorar y bendecir el nombre de Cristo. Pero vamos a lograr una madurez espiritual cuando adoremos a Dios con todo nuestro corazón, cuando creamos en la Biblia firmemente, cuando testifiquemos a los que nos rodean de la salvación de Cristo, cuando amemos a los que nos rodean, aún a nuestros enemigos, cuando nuestro testimonio pruebe que realmente tenemos madurez espiritual. Vamos a orar y vamos a hablarle a Dios y vamos a decirle: Señor, yo quiero permanecer firme a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que me digan o de lo que me hagan. Yo quiero permanecer firme en ti. ¿Quieres orar? Vamos a orar en este instante. Vamos a hablar con Dios. Padre Santo, vengo ante tu presencia, rogándote por mí mismo y por todos aquellos hermanos, todas aquellas personas que ahora están escuchando esta reflexión. Señor, ayúdanos para permanecer firmes en ti, que nuestra madurez espiritual se pueda evidenciar dependiendo de ti, creyendo en tu palabra, confiando en ti, adorándote con todo el corazón. No permita, Señor, que las cosas que están aconteciendo nos aparten de ti. No lo permitas. Queremos, Señor, que el Espíritu Santo nos impulse, nos ayude, nos auxilie, nos fortalezca para seguir sirviéndote con todo el corazón. En el nombre de Jesús lo estoy pidiendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, amigos, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Sirvámoslo con todo nuestro ser. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y Dios, mediante el día de mañana a las 7 de la noche, estaremos tratando sobre lo que es Dios. Y bueno, ya estuvimos hablando de que Dios es espíritu y que Dios es infinito. Hablamos también que Dios es omnipotente, y vamos a estar hablando de que Dios es omnipresente. Hablaremos también que Dios es omnisciente. ¿Y qué es todo esto? A las 7 de la noche todos los días, de lunes a sábado, lo vamos a estar viendo. Así que nos vemos entonces mañana a las 7 de la noche, y el próximo domingo es a las 11:30 de la mañana el servicio, la predicación de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 el servicio y la predicación de Templo Jerusalén. Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 de la noche. Dios me lo bendiga y adelante con la ayuda del Señor.